En contraste, el estudio del uso de la electricidad fue resultado directo de la investigación científica. Los científicos de la antigua Grecia aprendieron que si se frotaba un ámbar, se creaba una fuerza magnética que permitía atraer objetos como plumas. Visto como un mero entretenimiento, los antiguos griegos no supieron cómo controlar esa fuerza. No fue hasta hace casi 200 años cuando los científicos empezaron a descubrir métodos viables para controlar la electricidad. Quizá el más famoso científico fue Benjamin Franklin, que en 1752, haciendo volar una cometa en medio de una tormenta eléctrica, se dio cuenta de que la cuerda servía como conductor. Cuando Franklin tocó la llave de metal, recibió una sacudida eléctrica. Con esta sacudida, Franklin había demostrado que había electricidad en las nubes en forma de rayos. Franklin escribió en su propia publicación El almanaque del pobre Richard que su invento de la barra eléctrica podría asegurar las casas contra rayos dirigiendo la potencia de la electricidad a una barra de metal en vez de a la estructura. Cuando los pararrayos de Franklin aparecieron en las casas de toda América, un indignado clero se opuso vehementemente a este invento. Creían que los rayos expresaban la ira de Dios y que no se debían manipular. A medida que aumentó el conocimiento de la electricidad, los inventores vieron que esta tremenda fuerza podría ser almacenada para un uso posterior. Desarrollaron un aparato innovador de almacenaje de energía que impulsaría la industria de las comunicaciones, la batería. La batería tuvo un gran impacto sobre el desarrollo de la electricidad. Por una parte, proporcionó el campo de trabajo adecuado que permitía la experimentación con la telegrafía, la telefonía e incluso con los primitivos telégrafos sin cables. Pero la búsqueda de la batería no era nueva. Existe un debate sobre la aparición de una antigua forma de batería eléctrica en el primer siglo después de Cristo. En 1938, un científico austríaco que trabajaba en Bagdad descubrió una pequeña jarra de porcelana que tenía un tubo de cobre y una barra de hierro en su interior. La prueba demostró que la batería emitía pequeñas cargas eléctricas, pero no suficientes como para proporcionar una fuente de potencia auténtica. Ya que fue descubierto en lo que era claramente la casa de un mago y médico, muchos lo rechazaron como un simple truco de magia usado para provocar asombro e incluso miedo. La primera batería auténtica tal y como la conocemos ahora no apareció hasta principios del siglo XIX, cuando el inventor italiano Alejandro Volta creó el primer aparato viable para almacenar la energía. Eran un montón de placas que suelen recibir el nombre de pila de Volta, porque consiste en un montón de metales alternando el cobre con níquel o el cobre con la plata, con un ácido en medio del cobre y el zinc. Cuanto más grandes fueran los montones, más corriente se conseguía. La invención de la pila de Volta fue una auténtica innovación. Por primera vez en la historia, la poderosa fuerza de la electricidad se podía almacenar y usar como fuente de energía. A mediados del siglo XIX se realizaron pocas mejoras en la pila. Conocidas ahora como pilas mojadas, consistían básicamente en una jarra de ácido con electrodos de metal en el interior. El ácido causaba una reacción química que producía electrones que corrían a través de los electrodos de metal para proporcionar potencia al aparato en cuestión. Se hicieron continuas mejoras a la pila. Los inventores pronto descubrieron que era un elemento indispensable para las últimas creaciones que cambiarían la vida. Una sencilla pila se convertiría en el elemento clave que propulsaría mayores avances en la comunicación instantánea. Hace menos de 150 años, las comunicaciones estaban principalmente limitadas a los mensajes entregados por personas. A medida que los científicos aprendieron que la electricidad podía ser transferida de un lugar a otro, los inventores empezaron a experimentar con la posibilidad de que el mismo principio se pudiera aplicar a las comunicaciones. El resultado fue una gran invención que dio sus primeros pasos para unir al mundo. La comunicación instantánea era posible ahora por primera vez en la historia con el telégrafo. El telégrafo estaba basado en la pila y en el electromagnetismo,
ambos inventos del siglo XIX. Lo necesario para hacer un telégrafo era tirar un cable a una distancia cualquiera, tener un imán ajustado a uno de los extremos y un interruptor de encendido-apagado en el otro. Eso permitía enviar mensajes. Cuando aplicaron un código de rayas y puntos, pudieron representar números y letras del alfabeto. Se podía enviar un mensaje a la distancia que se quisiera mientras hubiera cables. Usando su sistema de códigos de puntos y rayas, el inventor americano Samuel Morse fue el primero en enviar un mensaje por telégrafo en 1844. Con una línea de demostración establecida entre Washington DC y Baltimore, el mensaje que Morse envió era sencillo e impactante. ¿Qué ha hecho Dios? El auge del telégrafo electromagnético fue impresionante. Solo 20 años después de que Morse estableciera la primera línea entre Washington y Baltimore a mediados de 1840, la gente empezó a lanzar cables bajo el océano Atlántico para transmitir mensajes entre los continentes. El telégrafo dio lugar a toda una serie de inventos eléctricos. Si el telégrafo extendió la idea de que una nueva comunicación aparecía en el horizonte, en ese momento apareció uno de los inventos más importantes e influyentes de la historia: el teléfono. Al principio, Alexander Graham Bell lo llamó el telégrafo parlante, porque eso es lo que era. Era una línea de telégrafo en la que se insertaba un micrófono y un altavoz en cada extremo para que se pudiera enviar voz en vez de puntos y rayas. Alexander Graham Bell había descubierto que las corrientes eléctricas podían duplicar exactamente las ondas de sonido, transmitiendo múltiples sonidos vibrando en el aire en una serie de frecuencias. Bell era profesor de sordos y había pasado mucho tiempo investigando las ondas de sonido y los principios de la acústica. Trabajando con su ayudante, Thomas Watson, Bell se dio cuenta de que no solo se podían enviar diferentes tonos de sonidos por cable, sino que también se podía enviar una onda completa de sonido: la voz humana. Se dio cuenta en marzo de 1876 y envió el primer mensaje de voz humana con un cable de telégrafo, cuando dijo a Watson: «Ven aquí, te necesito». Simplemente quiso demostrar a Watson que el transmisor funcionaba. Watson le escuchó en el receptor y se emocionaron. Irónicamente, el teléfono no consiguió el éxito esperado. De hecho, la empresa de telecomunicaciones de la época, la Western Union, se negó a aceptar la oferta de venta de la patente del teléfono por $100.000. Poco a poco, sin embargo, el público empezó a sentirse atraído por el teléfono. En 1877 la Western Union empezó a replantearse su decisión y ofreció a comprar el teléfono a Bell y su empresa, la Bell Telephone Company, pero Bell se negó. En aquel momento sabía que tenía algo importante entre manos. A continuación, la electricidad alumbra el renacimiento del ocio y la información. Con la invención de la pila, los científicos habían aprendido a controlar pequeñas cantidades de electricidad. Pero corrientes más potentes generarían inventos aún más importantes. Los avances en la energía eléctrica dependían ahora del desarrollo de métodos mecánicos para generar electricidad. Los inventores no dejaban de buscar nuevos métodos para controlar esta poderosa fuente de la naturaleza. Un invento clave sacó al mundo de la Edad Media, convirtiendo la noche en día y afectando a todos los aspectos de nuestra vida diaria. Un artefacto simple, pero que cambiaría nuestras vidas. La bombilla. La búsqueda de la luz data de 1830 como alternativa a las sucias y peligrosas lámparas de gas que se usaban en aquella época. El principio de la luz eléctrica era simple. Si se quema madera en el fuego, las partículas brillan y producen luz. El problema era cómo controlarlo. A principios de 1870, en las farolas de las calles se usaban luces extremadamente brillantes que producían un arco eléctrico entre dos polos de carbono, pero no había forma de controlar su luminosidad. Mientras que inventores de todo el mundo trabajaban para crear una bombilla viable, fue un inventor americano, Thomas Edison, el que finalmente lo consiguió.
Edison fue el último participante en entrar en el concurso para crear una bombilla útil. Edison ya era conocido mundialmente por sus primeras contribuciones a la industria telegráfica y la invención del fonógrafo. Ya era conocido como el mago de Menlo Park. Edison se jactó de que tendría finalizada su bombilla en pocos meses. Edison tenía mucha confianza, pero tardó más de 1 año y 3 meses, aunque al final lo consiguió. De nuevo, el carbono se convirtió en una sustancia crítica. Descubrió que si tenía una pieza fina de carbono y hacía pasar una corriente eléctrica a través del carbono en vez de entre los polos de carbono, el carbono se calentaba y se encendía. Brillaba. Pero no era demasiado brillante. I firmly believe that the machine age will favorably affect the lives of the workers. It is impossible, however, to forecast what electricity and invention will make of the world 100 years hence. Thomas Edison tenía razón. No había forma de predecir el impacto que la electricidad o su propio invento, la bombilla, tendrían en la historia. La invención de la bombilla eléctrica en 1879 cambió profundamente la sociedad. El visionario inventor también lo vio más allá de la bombilla y en el transcurso de 1 año, Edison estableció los cimientos de un sistema de distribución de luz y energía eléctrica. No puedo pensar en nada que cambiara más la vida diaria que la bombilla. La luz en el trabajo permitía un trabajo más seguro, trabajo nocturno, y aumentó la eficacia de los trabajadores. También hizo del transporte algo completamente diferente. La bombilla también cambió el ocio, cambió el modo de anunciar los productos, cambió el trabajo, el juego y la vida diaria de una manera increíble.